Romanos capítulo 5, beneficios de ser justificados por la fe. Retomamos hoy, hermanos, gracias a Dios, el estudio de la carta a los romanos. Habíamos terminado en el capítulo 4 y vamos a comenzar hoy este capítulo 5. Intentaré que podamos verlo todo entero, pero si no, seguramente grabaré dos partes, hasta el versículo 11, la primera parte, y del 12 al final, la segunda parte. Vamos a ver entonces los beneficios de creer, de ser justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. Pablo nos ha estado hablando y nos ha convencido de que el único modo de salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en la que podemos ser justificados. Ahora nos dirá cuáles son los beneficios prácticos de esta enseñanza. Justificados por la fe habla de un decreto legal. En Romanos, del capítulo 1, 18 al 3, 20, encontramos que somos culpables todos ante el tribunal de Dios, ante la ley de Dios. Y luego Pablo nos explica cómo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree. La sentencia de culpable es transformada en una sentencia de justificado. Justificado por paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer beneficio. Debido a que el precio ha sido pagado enteramente por Jesús, la justicia de Dios hacia nosotros está eternamente satisfecha. Ahora, esta no es la paz de Dios de la cual menciona en otros lugares como en Filipenses 4:7. Esta es una paz con Dios. La batalla entre Dios y nosotros ha acabado. Y Él ganó ganándonos a nosotros. Algunos ni saben que no tenían paz con Dios. Ellos están en problemas porque, aun cuando no lo sepan, quizás muy pronto se darán cuenta. Ahora esta paz solamente puede llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro fundamento de paz. De hecho, Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Recuerden que la Biblia no dice que tenemos paz con el diablo, ni paz con el mundo, ni paz con la carne o paz con el pecado. La vida sigue siendo una batalla para el cristiano, pero ya no es una batalla contra Dios, porque ahora luchamos por Él y con Él. Dice Spurgeon, estoy encantado de saber que el pecado te perjudica y que lo odias. Cuanto más odio al pecado, mejor. Un alma que odia el pecado es un alma que ama a Dios. Si el pecado nunca te angustia, entonces Dios nunca te ha favorecido. A esta gracia en la cual estamos firmes. Este es el segundo beneficio. Tenemos una gracia que es firme en el favor inmerecido de Dios, y esta gracia es dada solamente por medio de Jesús y obtenida a través de la fe. No es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos, sino también es una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. No es solo el principio inicial en la vida cristiana, es también el principio continuo de la vida cristiana. Estamos firmes se traduce a un tiempo perfecto usado en este sentido de presente y con el pensamiento de una actitud continua. Muchos cristianos comenzamos en la gracia, pero luego pensamos que para avanzar hacia la perfección y a la madurez, al tratar con Dios, queremos volver al principio de la ley, con la idea de ganar y merecer. Pablo habló en contra de este punto en Gálatas capítulo 3, de 2 y 3, y también en Gálatas 5, del 1 al 4. Una gracia firme nos asegura la actitud presente de Dios hacia el creyente en Cristo Jesús es de favor, viéndonos en términos de alegría y de placer. Él no solo nos ama, sino que también somos agradables porque
estamos en Jesús, por medio de Jesús. Estar firme en la gracia significa que yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Significa que Dios es mi amigo. Significa que la puerta de acceso a Él está permanentemente abierta. Significa que estoy libre de deudas. La cuenta ha sido pagada en Jesús. Y paso más tiempo alabando a Dios y menos tiempo mirándome a mí mismo y mis propios defectos. La actitud correcta del hombre bajo la gracia es creer y aceptar en ser amados mientras no somos dignos. Este es el gran secreto. Tenemos que rehusar hacer votos o pactos, porque esto significa confiar en la carne, significa intentar hacer obras para alcanzar de parte de Dios el favor. Es esperar ser bendecido, darse cuenta que a pesar de nuestra falta de dignidad, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere ayudarnos en nuestra vida a diario. Estar seguro del favor de Dios, pero somos más sensibles hacia el cuidado de Dios, somos más conscientes del cuidado de Dios y también de cómo el Señor va trabajando en nuestras vidas, produciendo en nosotros esa santidad, esa perfección que Él quiere que alcancemos. Por quien también tenemos entrada por la fe. Nuestra entrada a esta gracia es firme y solo por fe y por medio de Jesús. Esta es una bendición que va más allá de la paz con Dios. Uno puede reconciliarse con su príncipe, pero aún no ser llevado a su presencia. Esto es un poco una ilustración de la relación que tenemos con Dios. La palabra entrada da la idea de cuando alguien es introducido a una sala de audiencias de alguien importante, de un presidente o de un rey. Entrada es esta relación amistosa con Dios, por la cual somos aceptables para Él y tenemos la seguridad de que Él está dispuesto a favorecernos a nosotros. Tenemos entrada indica que es algo permanente. Debido a que nuestra posición está basada en la gracia, realmente podemos estar firmes y tener paz, porque sabemos que nuestra entrada es una posesión permanente, no puede ser quitada en un tiempo futuro. Y esta entrada a Dios o introducción a la presencia de Dios debe considerarse un privilegio duradero. No somos llevados a Dios con el propósito de una entrevista, sino para permanecer con Él, para ser parte de su familia y por fe contemplar su rostro y caminar a su luz admirable. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la conclusión lógica de la paz y de la firmeza de su gracia. Nos gloriamos es la palabra que normalmente se traduce como jactarse, significa confianza, triunfante, alegre. Y esperanza implica certidumbre. Esperanza es una certeza de algo. No es algo que quizás ocurra o quizás no. Tenemos esa certeza de que eso va a suceder. Justificados por la fe. De nuevo, todo tiene sentido si hablamos siempre de la justificación por la fe. Si no somos justificados por la gracia a través de la fe, entonces no tenemos paz con Dios y no tenemos una posición actual de gracia. La promesa de gloria también es para el tiempo presente. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo no está construyendo castillos en el aire. La gloria para el cristiano no solo se aplica en los buenos momentos. Pablo dice, sé que tenemos muchas tribulaciones ahora, pero nos gloriamos también en ellas. Pablo no está fabricando tópicos espirituales. Primero, él utiliza palabras fuertes, tribulaciones. Es un término fuerte. No se refiere a molestias menores, sino a dificultades reales.
Pablo vivió una vida llena de tribulación. Vale decir que él sabe bien de lo que está hablando, mejor que nadie. Nos gloriamos en las tribulaciones, literalmente significan impresiones que son ocasiones para producir paciencia. Así como un corredor debe sentir presión para ganar en perseverancia, así como los marineros deben ir al mar o los soldados van a la batalla, el cristiano, para él la tribulación es solo parte de nuestra vida cristiana. No debemos desear o esperar una vida cristiana libre de tribulación, especialmente porque Dios usa las tribulaciones de una forma maravillosa en nuestra vida. Dios sabe cuánta tribulación podemos soportar y Él mide cuidadosamente las pruebas que enfrentamos. Aquellos que no son cristianos también enfrentan tribulaciones. Yo he escuchado a personas que aconsejan a veces decir que no ores por paciencia, porque si oras por paciencia Dios te va a enviar tribulaciones. Si esta es la manera en que viene la paciencia, entonces Dios trae los problemas. Esta es una cadena de crecimiento y de madurez cristiana. Paciencia, prueba, esperanza. Una virtud se edifica sobre la otra, a medida que crecemos a la medida de Jesús. La mayoría de los cristianos quisiéramos desarrollar un carácter y tener más esperanzas. Y para esto es necesario la tribulación. Podríamos desear tener un mejor carácter y más esperanza sin empezar con la tribulación. Pero bueno, lamentablemente ese no es el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios es otro. Evidencia para la esperanza. El amor de Dios en nuestros corazones ahora mismo, evidenciado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Todo cristiano debe tener una experiencia real del amor de Dios en su vida. Debe tener un conocimiento profundo del amor de Dios por nosotros. Pablo quiere que tengamos los pensamientos correctos sobre Dios, pero quiere que tengamos la experiencia correcta con Dios. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. El amor de Dios no se da gota a gota. Dice, es derramado en abundancia y en nuestros corazones. Aunque a veces vivimos como si simplemente fuera un goteo. Así es como se comunica el amor de Dios a través de su Espíritu Santo. La falta de conciencia del amor de Dios a menudo se puede atribuir a la falta de andar en el Espíritu, a la falta de ser lleno del Espíritu Santo, porque es a través de Él que el amor es una realidad en nuestra vida. Una descripción del amor de Dios hacia nosotros. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo describe la grandeza del amor de Dios. Es amor dado a los que no lo merecen, a los que son débiles, a los impíos y a los pecadores. Esto enfatiza el hecho de que las razones del amor de Dios se encuentran en Él y no en nosotros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los impíos y malvados por los cuales Jesús murió? Pues Pablo dedicó los primeros 2 capítulos y medio del libro de Romanos diciéndonos que todos nosotros somos esas personas. Aún así, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio, a su tiempo. Pudo parecer tarde para algunos, pero la obra de Jesús fue hecha en el momento perfecto del plan de Dios. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El mundo estaba preparado espiritual, económica, lingüística, política, filosófica y geográficamente para la venida de Jesús y la propagación del Evangelio. Cristo
murió por los impíos. Pablo mencionó la idea de un sacrificio sustituto con la palabra propiciación. Aquí vuelve a tocar el punto al decir que Cristo murió por los impíos. La palabra griega significa por el bien de, o en lugar de, o en nombre de. Cristo murió por los que no tienen esperanza. Él es la esperanza de los que no tienen esperanza. Él es el Salvador de los que están parcialmente perdidos. No, totalmente perdidos, decía Spurgeon. Apenas morirá alguno por un justo. El amor de Dios va más allá del mejor amor entre humanos. Un buen hombre podría morir para salvar a otra buena persona, pero Jesús murió por aquellos que no eran ni justos ni buenos. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo muestra la muerte del Hijo el amor del Padre? El Padre, al enviar a su único Hijo, y porque Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Sería fácil ver la cruz como una muestra de la indiferencia de Dios. Un Dios que deja que el inocente Jesús sea tomado por hombres malvados, torturado, crucificado, mientras Él no hizo nada. Al menos que haya un sentido en el que el Padre y Cristo son uno. No es el amor de Dios lo que muestra la cruz. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios. Él puede dar pruebas adicionales, pero creo que no puede dar una prueba más grande. La demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió, por pecadores, por rebeldes como nosotros. La salvación de la ira de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si somos justificados por Jesús, podemos estar seguros de que también por Él seremos salvos de la ira, porque la ira de Dios fue puesta en Jesús como un sustituto en lugar del creyente. Salvos de la ira justa de Dios. Es cierto que debemos ser salvados de este mundo, de la carne y del diablo, pero más que todo debemos ser rescatados de la ira de Dios. Porque si dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, si siendo enemigos Dios nos mostró semejante amor, piensa en las bendiciones que disfrutaremos y que disfrutamos una vez que somos reconciliados con Dios. Si Dios hace esto por sus enemigos, ¿no hará aún cosas mejores por sus amigos? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta reconciliación no solamente es útil cuando morimos, sino también que toca nuestra vida ahora mismo. Él puede castigar como un padre amoroso, pero no como un castigo o pago por los pecados, sino como disciplina, como corrección, para guiarnos, para que podamos crecer en nuestra vida. Por Él seremos salvos de la ira. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El punto está claramente enfatizado. No importa, lo que importa realmente es lo que tenemos por Jesús. Lo que tenemos por nuestras propias obras no importa y no puede ayudarnos. Todo es por Jesús. Vamos a la segunda parte de este capítulo y vamos a hablar acerca de dos hombres. La propagación del pecado en toda la raza humana. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron.
El apóstol Pablo considera el capítulo 3 de Génesis como totalmente histórico y cierto. Según Pablo y también Jesús, Adán y Eva fueron personas reales y lo que hicieron tiene hasta nuestros días un efecto duradero. No puedes quitar la verdad de Génesis 3 sin quitar los principios que sienten el fundamento para nuestra salvación. El pecado entró en el mundo por un hombre. Pablo no prueba esto, simplemente lo acepta como una verdad de Génesis 3. El pecado entró en el mundo a través de Adán. Significativamente, Adán es responsable de la caída de la raza humana, no Eva. Eva fue engañada cuando pecó, pero Adán pecó con pleno conocimiento. Y por el pecado entró la muerte. La muerte entró al mundo y pasó a todos los hombres, como resultado del pecado de Adán. Dios le prometió a Adán que el día que él comience, ciertamente morirás. Génesis 2:17. El principio de la muerte fue introducido en el mundo cuando Adán pecó y ha reinado en la tierra desde entonces. Cada tumba es una evidencia de la propagación y el reinado de la muerte desde el tiempo de Adán. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Ya que el pecado y la muerte están conectados, podemos saber que todos los hombres son pecadores, debido a que todos están expuestos a la muerte. Un hombre sin pecado no está sujeto a la muerte, pero ya que cada persona está sujeta a la muerte, aún el bebé más pequeño, demuestra que todos, la humanidad, hemos pecado en Adán. Puede que no nos guste el hecho de que somos hechos pecadores por la obra de otro hombre. Podremos protestar y decir, yo no quiero ser hecho un pecador por la obra de otro hombre. Sin embargo, es justo ser justificados por la obra de otro hombre solo si también somos hechos pecadores por la obra de otro hombre. Si somos hechos pecadores por Adán, entonces nos es justo ser hechos justos por Jesús. Un poco liado con las palabras, pero espero que se entienda. Esta verdad puede hacernos sentir incómodos, pero sigue siendo verdad. Aún el bebé más pequeño es pecador, sujeto a la muerte. David entendió esto cuando escribió en el Salmo 51, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Vamos a ver aquí una objeción contestada. Yo pensaba que éramos pecadores por violar la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sabemos que a raíz de todo, somos hechos pecadores debido a Adán, y no porque violamos la ley. Sabemos esto porque el pecado y la muerte estaban en el mundo antes de que la ley fuera dada. La ley llegó demasiado tarde para prevenir el pecado y la muerte, y es demasiado débil para salvar del pecado y de la muerte. El reinado total de la muerte, aún antes de que la ley fuera dada en el tiempo de Moisés, prueba que el hombre estaba bajo pecado antes de la ley. Dice, reinó la muerte aún en los que no pecaron. De la misma manera que Adán lo hizo, mostrando que el principio del pecado estaba obrando en cada ser humano. Pablo presenta a Adán como una figura, una representación de Jesús. Tanto Adán como Jesús fueron hombres completamente sin pecado desde el principio, y ambos hicieron cosas que repercutieron a toda la humanidad. Veamos ahora los contrastes de la obra de Adán y la obra de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones
para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La transgresión de Adán afectó a toda la raza humana. Como resultado, murieron los muchos. Jesús da el don que afecta a toda la raza humana, pero de una manera diferente. A través de la gracia de Jesús, abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios. La obra de Adán trajo muerte, pero la obra de Jesús trae gracia. Esto empieza a describir el resultado de la transgresión de Adán. El juicio vino, la condenación, y reinó la muerte sobre el hombre. Pero también están los resultados del don de Jesús. Abundaron mucho más para los muchos la gracia, la justificación. Debido a que muchas transgresiones fueron puestas en Jesús. Abundancia de gracia y el don de justicia y reinando en vida. Él no está diciendo que la muerte reina sobre nosotros porque hemos pecado. Está diciendo que la muerte reina sobre nosotros porque Adán pecó. Podemos decir que Adán y Jesús ambos son reyes y cada uno instituyendo un reino. Bajo Adán reinó la muerte. Bajo Jesús podemos reinar en vida por uno solo, por Jesucristo. Es asombroso pensar cómo la muerte ha reinado bajo Adán. El porcentaje de mortalidad es del 100%, ninguno sobrevive. Cuando nace un bebé, no es una cuestión si el bebé va a vivir o va a morir, ciertamente morirá. La única pregunta es ¿cuándo? Pensamos en este mundo como la tierra de los vivos, pero en realidad es la tierra de los moribundos. Miles de millones de cuerpos humanos enterrados en la tierra a través de los siglos lo comprueban. Pablo dice que el reino de la vida por medio de Jesús es mucho más seguro. El reino de la vida por Jesús en el creyente es más seguro que la muerte. Resumen de los dos hombres. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. De este pasaje, Adán y Jesús a veces son conocidos como los dos hombres. Entre ellos representan a toda la humanidad y todos están identificados en Adán o en Jesús. Nacemos todos identificados con Adán, pero podemos nacer de nuevo en identificación con Jesús. La idea de Adán y Jesús como dos representantes de la raza humana es a veces llamada teología federal, porque se refiere a aquellos que nos representan, como los gobiernos que eligen a los representantes. Adán habla por los que representan y Jesús amén habla por aquellos que nos representan. Alguno podría decir, bueno, yo nunca elegí a Adán como mi representante. Pues claro que sí, nos identificamos con Adán con el primer pecado que cometimos. El resultado de esta elección, elegir a Adán o a Jesús, significa todo. Si elegimos a Adán, recibimos juicio y condenación. Si elegimos a Jesús, recibimos el don de gracia de Dios y la justificación. ¿En qué sentido entonces vino el don a todos los hombres? Vino en el sentido de que el don fue presentado a todos los hombres, pero no necesariamente recibido por todos. Un resumen de los contrastes. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán hace pecadores a la humanidad. La obediencia de Jesús hace a muchos justificados. Como representante comunica el efecto de su obra a sus seguidores. Pablo vuelve a enfatizar el punto. Fuimos constituidos pecadores por la obra de Adán. Por supuesto elegimos a Adán cuando pecamos, pero el principio permanece que como otro hombre nos constituyó pecadores, entonces podemos ser constituidos justos por la obra de otro hombre. La persona que dice yo no quiero ser representada por Adán o Jesús, quiero representarme a mí mismo,
no entiende dos cosas. Primero, no entiende que realmente no depende de nosotros. Nosotros no hicimos las reglas, Dios las hizo. Debemos sencillamente lidiar con ello. Y en segundo lugar, no entienden que nuestra justicia personal ante Dios es como trapo de inmundicias, dice Isaías 64. Para Dios nuestra justicia personal es una ofensa. El propósito de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pablo nos ha demostrado que la ley no nos justifica. Ahora nos muestra que en sí misma la ley ni siquiera nos hace pecadores. Adán hizo eso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay un propósito claro para la ley. Y parte de él es para que el pecado abundase. La ley hace que el pecado del hombre sea más claro y más grande al contrastarlo claramente con el santo estándar de Dios. Hay otra manera en que la ley hace que el pecado abunde. Debido a que el pecado en mi corazón hace que cuando veo una línea quiero cruzarla. En este sentido la ley hace que el pecado abunde porque establece líneas claras entre el bien y el mal. Por lo tanto la ley hace que peque más, porque no es que haya algo malo con la ley, sino que hay algo realmente malo en la condición de nuestro corazón. El reinado de la gracia. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si el pecado abundó bajo la ley, entonces sobreabundó la gracia bajo Jesús. Dios hace que su gracia sobreabunde sobre el pecado abundante. Podríamos haber esperado que donde el pecado abundó, la ira o el juicio de Dios hubiera sobreabundado. Pero el amor de Dios es tan asombroso que lo que sobreabundó fue la gracia, donde podríamos haber esperado su ira. Si la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces sabemos que es imposible perder la gracia de Dios con nuestro pecado. No podemos pecar más de lo que Dios pueda perdonar, pero sí podemos rechazar su gracia y su perdón. Como dijo Pablo, antes el pecado reinó para muerte, pero la gracia también reina. El reinado de la gracia está marcado por justicia y vida eterna y es mediante Cristo. La gracia reina por la justicia. Muchas personas tienen la idea que donde reina la gracia habrá un desprecio por la justicia y una actitud casual hacia el pecado. Pero eso no es el reino de la gracia para nada. Pablo escribió en otra carta lo que la gracia nos enseña. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2. La gracia reina por la justicia y la gracia nos enseña la justicia. Donde quiera que gobierne la gracia, la justicia de Dios se respetará. El temor de algunos de que el reino de la gracia da libertad a los corazones o le da licencia para pecar, están equivocados. La gracia no permite el pecado. La gracia enfrenta directamente y va por encima del pecado para conquistarlo. La gracia confronta el pecado. La gracia no es amiga del pecado, es su enemigo. Como el calor se opone al frío y la luz a la oscuridad, así la gracia se opone al pecado. El fuego y el agua pueden coincidir en el mismo recipiente como la gracia y el pecado en un mismo corazón. Algunas conclusiones. El fruto principal de la justificación es paz. Dios está contento con nosotros. Y Jesús es la causa de esta paz maravillosa. Él recibió el castigo de Dios por nuestros pecados. Otros frutos de ella son tener acceso a la gracia de Dios y estar firme en ella. Tener esperanza de poder ver la gloria de Dios. Gloriarnos en las tribulaciones por el efecto que producen en nosotros. Adquirir una actitud perseverante y un carácter maduro en la fe.
ser salvos de la ira de Dios a pesar de lo que éramos, débiles, impíos, pecadores y enemigos. Por la fe podemos tener la plena certeza de que Dios nos salvará de la condenación que teníamos, la que merecíamos, ya fue quitada. El pecado de uno tuvo consecuencias para todos, y la obra de Cristo trae bendiciones para muchos. Adán representaba a toda la humanidad, tal como Cristo es la cabeza de una nueva humanidad, es decir, de los cristianos, de los creyentes. El alcance de la obra de Cristo es grande y abarca a pecadores de todos los siglos, de todas razas. Sin embargo, no podemos leer en los textos que hablan de los frutos de Cristo para todos una salvación universal, en el sentido de que todo el mundo será salvo. Pablo desmiente una salvación de esta naturaleza, pues habla en esta misma carta del justo castigo de Dios sobre aquellos que no obedecen la verdad. Los efectos de la obra de Cristo son incomparables. Mientras Adán destruyó, Cristo restauró. Adán trajo muerte, Cristo trajo vida eterna. Por el pecado de Adán reinó la muerte y por medio de Cristo podemos reinar con Él en la vida eterna. Adán trajo condenación, Cristo trajo justificación. La ley no nos salva, sino solo Cristo. La ley tiene otra función. Desde luego nos quiere guiar en el camino de Dios. No obstante, apenas empezamos a considerarla como un instrumento para acercarnos más a Dios por nuestras propias fuerzas, veremos que acontecerá lo contrario. Nos hace más consciente de nuestro pecado. Por fin damos gracias a Dios por su perdón, su favor inmerecido, que son mucho más grandes que nuestras culpas. Amén. Un capítulo precioso, decía Martin Luther King, en toda la Biblia es difícil encontrar otro capítulo que pueda igualar este texto triunfal. Realmente a meditar sobre esto que hemos visto, solamente podemos estar agradecidos a Dios por la obra que ha hecho en nuestro favor, la seguridad que nos da y saber también de que esa gracia que nos salvó también es la gracia que nos va a llevar hasta el día que vayamos a su presencia o que Él venga a buscarnos. Así que es un pasaje que tiene que animarnos, hermanos, mucho a seguir adelante en este camino. Amén. Que Dios les bendiga.